Buenos días a todos. Les agradecemos el interés en este webinar en el cual hablaremos fundamentalmente de la formulación de una parte de los modelos matemáticos que estamos desarrollando para toda la parte de la gestión de pandemias como el coronavirus. Primero que todo, entonces, pues el trabajo que estamos realizando es un trabajo fundamentalmente aplicado. La gran diferencia entre los modelos que vamos a presentar es su orientación fundamentalmente hacia la praxis, hacia el que sirvan para una organización para tomar las decisiones finales con base en lo que llamamos también una toma de decisiones de alta precisión. Entonces, todo este trabajo se está publicando, va a hacerse público, ya se ha registrado inicialmente, pero se va a hacer público todas sus partes y consta por ahora de 4 temas, de 4 grandes partes. La primera parte es digamos, la parte inicial, que ya se ha hablado, la visión general del modelamiento, que en otros webinars hemos tocado. La segunda parte es la que vamos a tocar hoy fundamentalmente, que es la parte de formulación matemática. Van a haber 2 webinars sobre este tema. Uno va a ser la formulación matemática estar orientada fundamentalmente para entender los detalles de cómo se construyó el modelo, de qué cosas considera, de la dificultad misma para haberlo hecho y para estar en desarrollo. Y la segunda presentación, que esperamos sea dentro de una semana, va a ser las primeras resultados que mostraremos con referencia con referencia a la aplicación de esto para analizar lo que ha sido la pandemia en la ciudad de Bogotá. Esa es la cuarta parte, básicamente. Y en ese webinar, pues vamos a aprovechar una decisión de la Alcaldía de Bogotá de hacer público básicamente toda la información que está teniendo en cuenta para tomar su política y poder nosotros hacer un estudio académico comparativo, dado que no tenemos ninguna participación en el diseño de esa política, pero sí servirá de ejemplo para mostrar el beneficio de los modelos matemáticos. La tercera parte, esa corresponde a la cuarta parte. La tercera parte, el tercer de paper está relacionado con la relación de la epidemia y la parte socioeconómica. La diferencia es que en este webinar, en el de hoy, vamos a hablar fundamentalmente del modelamiento de la epidemia, el modelamiento de políticas de control y su relación con todo lo que llamamos los recursos de salud vitales. Entonces, ¿a quién le puede interesar todo esto? Pues hoy en día nos damos cuenta que le interesa a todo el mundo, desde las compañías que proveen soluciones para el ambiente, digamos, de cualquier ambiente, pero principalmente el sector salud, el gobierno, que es el responsable, en definitiva, esa es su función, hacer una buena gestión de la pandemia, las universidades, porque es interesante que de nuestra investigación bibliográfica no hay mucho trabajo realizado en este tema, y en general también afecta a todas las empresas privadas y a los gremios, que son los que están saliendo, son los que en definitiva son los más directos afectados por las políticas de control en toda la parte económica. Por eso se ha dividido el trabajo en esas partes. Entonces, un poco la primera claridad es cuál es la diferencia del enfoque. Pues el enfoque tradicional son el enfoque de modelos de simulación, es con lo que han tomado y por lo menos lo que se encuentra en la literatura. Y en el soporte de la toma de decisiones son modelos de simulación. El uso de ellos lo vamos a poder ver bien en el caso de Bogotá, puesto que se va a mostrar lo que la misma alcaldía ha mostrado que ha hecho. Y la gran diferencia es con los modelos de optimización, que difieren de los modelos de simulación fundamentalmente en quién es el responsable de hacer los cálculos. El que hace los cálculos del modelo de simulación es un ser humano que va escogiendo políticas y pregunta qué pasa si, en tanto que cuando vamos a la parte de optimizar y poder mirar cosas con mucho detalle, entonces el responsable de todo esto son los computadores, que cada día tienen una mayor potencia.
Por lo tanto, esa es la ventaja de comparar las dos políticas, las dos metodologías, y y no debe sorprenderse que al final pues las metodologías de alta complejidad van a salvar vidas. Es lo que ha mostrado con la optimización, pues es una herramienta mucho más sofisticada, mucho más, no, perdón, la palabra no es sofisticada, mucho más compleja, de mucho mayor alcance que los modelos de simulación. La otra parte es cómo vemos el problema lo vemos es de manera integrada, esto quizás es lo que ha cambiado también la toma de decisiones en todos los años, y es de pasar de ver un modelo, digamos, una parte de todo, es como si miramos el cerebro como, de hecho lo hemos hecho en las metodologías de inteligencia artificial, como una neurona o una red de neuronas, a pasar a tener una visión de un modelo que tiene muchas funciones, y cumple con muchas funciones, y que ya cuando armamos el hipotálamo del ser humano y el hipocampo, pues es la unión de tanto la memoria, digamos, de su sistema de información, el del ser humano, y de todas las funciones que debe cumplir, y verlas de manera integral. Entonces, cuando lo miramos así, un modelo para gestionar la pandemia tiene que tener varios elementos que deben ser capaces de hablar entre ellos. Uno es el modelo de la epidemia, otro es el modelo de la logística, que tiene que ver con gestionar esa epidemia, lo que eso implica, y finalmente un modelo económico. Y una parte fundamental es la parte del modelo de control y vigilancia. Quizás ahí es donde hay una gran diferencia entre tratar de determinar tomar las decisiones con que yo creo que está pasando, que es aquí en este caso, que fue lo que pasó, por ejemplo, en China, ahí está muy claro en esta figura, lo amarillo es lo que creía el gobierno chino que estaba pasando, y lo gris fue lo que estaba pasando, y eso no creo que nos está pasando a todos. Lo malo es que si yo gestiono una pandemia para la curva amarilla, es totalmente diferente de si la gestiono para la curva gris, que es la real. Esto en términos concretos pues se va a concretar en software, en modelos matemáticos que tienen que hablar entre ellos, ya sea a través de las ecuaciones o a través del sistema de información que permita que yo pueda coordinarlos todos. Y de esa forma es lo del trabajo completo, o sea, las 4 partes, pues resuelven un problema de una forma holística, partiendo del centro, que es el modelo de la epidemia, que es lo que vamos a mirar hoy, con detalle de ecuaciones, de ver cómo se gestionan esas ecuaciones, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero sí bastante para darle claridad a los interesados. Lo siguiente es la política de control, la forma como decide el gobierno o los gobiernos que van a enfrentar esa pandemia. Entonces, el segundo nivel. Lo tercero, que también es parte de la logística, que es fundamental, puesto que ante un plan logístico debería existir una pandemia que están totalmente unidos. La cantidad de muertos que va a haber en una epidemia, en la gestión de la epidemia, depende fundamentalmente de la gestión de la parte logística, eso lo vamos a mirar. Y finalmente, la parte socioeconómica, que es la meta de largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, realmente el problema es que la sociedad sigue, y que el problema de la epidemia es un problema coyuntural, en tanto que el problema de la economía es un problema estructural. Esa es la función que tienen los gobiernos, darle calidad de vida a la gente. No, la función del gobierno no es salvar vidas del coronavirus exactamente. Eso es parte de su función, pero la función es la calidad de vida. Desde el punto de vista de la gestión de la epidemia, pues lo que estamos acostumbrados es y lo que se ha aprendido, que para muchos de nosotros es totalmente nuevo, pues que hay una primera visión de la epidemia sin gestión, que sería la curva morada oscura, y lo que trata de hacer cualquier modelamiento y cualquier intervención que vaya a hacer el gobierno en esto es de lo que llaman, y lo que nos han dicho, aplanar la curva. Y aplanar la curva tiene una característica peculiar, es que el área debajo de la curva siempre es la misma, es como si fuera una función de densidad-probabilidad, yo no la puedo cambiar, es la integral. Suma 1, siempre. Lo que sí yo tengo muy claro es que si bajo el pico, se amplía el tiempo de la epidemia. La cantidad de muertos está fija. O sea, la cantidad de muertos derivados directamente de la epidemia no cambia por la epidemia. Y se puede ver y se va a ver cuando miremos los datos de Bogotá. La cantidad de muertos al final siempre está definida por las hipótesis
de la epidemia. A esos muertos se le pueden adicionar muertos por razón de la gestión, que es diferente. ¿Sí? Entonces, tenemos por otro lado que esto es lo que se trata de hacer. Mucho de lo que encontramos que, pues mire, hay un valor que se llama el R sub 0, que es el valor de difusión, ¿sí?, de la pandemia, y que cuando está por debajo de un determinado valor, cuando uno básicamente, pues no hay epidemia, y cuando comienza a crecer hay epidemia y es más rápida. Si integra lo mismo, entonces una epidemia con alto grado de difusión, pues produce los muertos muy rápido. Y si esto tiende a infinito, pues el tiempo de la epidemia tiende a cero, lo cual podría llegar a ser beneficioso para la economía. De todos modos, los muertos van a ser los mismos, dependen de otras razones que no es la gestión de la epidemia. Entonces, si nosotros miramos a partir de esto, simplemente lo referencio porque es bastante conocido los estudios del Imperial College, miremos acá dos formas de gestionar la pandemia. Acá muestra el Imperial College, y esto es típico, esto es lo que hace, para lo que se hacen los modelos de simulación. El Imperial College trabaja con un modelo de simulación. Cuando yo vengo, yo puedo, acá tengo una curva negra que dice no hacer nada, y aquí tengo una curva verde que dice, mire, mitigar en los colegios y en las universidades, y lo que yo he hecho es desplazar el pico de esta curva. ¿Sí? Este pico está un poco más alto, va a tener quizás más muertos en ese momento, pero también si vemos la base del pico va a ser menor, es más grande el tiempo que dura la epidemia acá que la que dura acá. Y tenemos otro caso, que es el caso de aislar las personas. Esto lo debería tener muy claro las sociedades, que en la medida que usted confine, pues simplemente está retardando el pico. Debería retardar el pico para poder hacer la gestión del recurso, capacidad de recursos vitales. ¿Sí? Esta es la parte detallada. La curva roja indica por debajo de donde hay, cuando se está excediendo la cantidad, el recurso vital, y en el momento que se comienza a exceder la demanda de recurso vital, pues entramos en un problema básicamente ya de muertos adicionales por no tener capacidad. ¿Sí? Los otros se van a morir porque se enferman. O sea, no nos debe sorprender que una persona de 80 años, que una persona de mi edad, que tiene debilidades físicas, pues si me da el coronavirus, presumiblemente me puedo morir simplemente por razones de que no, mi cuerpo no da para aguantar eso que me va a afectar, ¿sí? Como puede que me muera con una gripa. Pero básicamente esa razón es que es la debilidad del cuerpo. Lo otro es que yo me había podido curar y no me pudieron dar atención. Realmente la gestión solo puede optimizar a quienes no se les haga cómo gestionar el recurso para que no se aumenten los muertos por debajo del nivel mínimo, mínimo ya establecido por la pandemia, o sea, por cómo es ese fenómeno. La forma de gestionarlo normalmente lo que hacen es esto se puede verificar, estos son la gran mayoría de estudios. Cogemos un modelo de simulación y comenzamos a hacer pruebas con diferentes escenarios, y en algún momento que consideramos que el número de escenarios es suficiente o que se acabó el tiempo para tomar la decisión, tomamos una decisión. Pero la cantidad de escenarios que quedaron por analizar, o de políticas de control, porque más que escenarios son pruebas de políticas de control que quedan por analizar, son muchas. Si miráramos esta curva con más detalle, pues, y la gestionáramos de una manera diferente, con una visión más de gestión, siendo consciente de que pues, la vida humana, pongámosle el valor de infinito si queremos, pero hay que gestionarla, hay que gestionar todo, pues acá lo que vemos es que ha habido una gran capacidad de recurso disponible para atender, o sea, hay capacidad instalada, pero esa capacidad instalada no se está utilizando, ¿sí? Porque estoy retardando el pico sin tratar de recuperar vidas acá, que las podría recuperar en la medida de que yo trate de que la capacidad utilizada esté cercana de la que está disponible. ¿Sí? Aquí yo voy a tener muertes, definitivamente por razón. Acá yo podría, si yo hago un movimiento con la congestión, dado de que es posible, y el problema de ahorita vamos a ver, el problema de la epidemia es un problema de control óptimo desde el punto de vista de mirar el sistema, es cómo voy a gestionarlo, pues no tiene mucho sentido tratar de mantener un vacío en los hospitales para que después se llenen y entonces se mueran todos acá, mientras que acá hubo una gran capacidad disponible. Y luego, posteriormente, dejan de morirse porque bajó el pico y nuevamente, pues,
se baja por debajo del nivel, en tanto que uno sabe, y si lo da de gestiones de recursos, de concepto de ingeniería industrial y de ciencias de la administración, pues lo que yo debo tratar en un caso de estos es de, ahí sí aplanar la curva, pero es de ajustar la curva a la capacidad durante todo el tiempo, no postergarla. Postergar no puede no significar resolver nada. Esto es extraído del documento del Imperial College y ellos claramente dicen, mire, hay que gestionar las políticas de control, no tienen herramientas para hacerlo porque no son modelos de optimización y entonces hacemos muchas pruebas de cómo son y eso es lo que trata de hacer el gobierno, pruebas, pero debemos ser claros de que estamos probando con la vida humana. Eso es lo que estamos probando porque estamos viendo a ver qué pasa y después corregimos. Una gestión de la pandemia pues podría ser tener en cuenta, por ejemplo, si yo tuviera que hacer mis ampliaciones de capacidad y analizar mis ampliaciones de capacidad, cuánto me están disminuyendo realmente los muertos, ¿sí? Y teniendo en cuenta que en la realidad pues estas ampliaciones de capacidad no tenemos plata infinita, ¿sí? Pueden ser temporales o pueden ser, por ejemplo, volver un recinto de ferias, un hospital, pues es una solución temporal, ¿sí? En tanto que construir UCIs en un hospital es una solución permanente, van a tener costos diferentes y funciones diferentes, pero el momento y cómo las pienso yo utilizar debería estar sincronizado. Entonces la idea fundamental de todo el modelamiento que se hace es tratar de relacionar los modelos de la epidemia con la gestión de los recursos para hacer la mejor gestión de los recursos que sea posible hacer. La meta del proceso de planificación pues depende, para mí es la gestión, es ya cada cual tiene su posición, pero mi posición, mire, pues el objetivo del gobierno sí es maximizar la calidad de vida de la gente. Ese es el objetivo para el cual, en mi opinión, yo elijo un gobierno. Es por la calidad de vida de la gente. Y hay un segundo objetivo que en este momento hay que cumplir y que es importante, que es minimizar el número de muertes debido a la gestión. Porque ya sé que minimizar los muertos debido a la epidemia no es posible. Es posible retardarlos. Sí, es posible decir yo no quiero muertos en los próximos 3 meses, pero se van a morir. Eso es lo que dice la teoría, o cambio el modelo de la epidemia o se van a morir. Entonces, este es un problema multicriterio, es un problema en el cual tenemos dos criterios confrontados y pues la meta de la planificación es conseguir un equilibrio entre los dos criterios, donde hay uno que es estructural, ¿sí? Y donde hay otro que es coyuntural, que es muy impactante, pero que es una coyuntura, tan coyuntura como un terremoto o como un tsunami. Entonces vamos a entrar en el tema de hoy ya mirando todo la parte global, el tema propiamente del modelamiento de la epidemia y de la parte logística, que es la que nos interesa. O sea que acá estamos mirando que hay una cadena de suministro de servicios de salud y de recursos de salud que yo debo obtener una posición óptima, encontrar cuál es mi decisión óptima para gestionar integralmente. Son dependientes. O sea, son dependientes, no tiene sentido hacer el plan de la epidemia y después buscar la logística que lo atiende, porque no va a ser lo óptimo. Sí, o sea, olvidarme de este problema cuando tomo la decisión acá es simplemente hay mejores decisiones. Y lo que une todo es la política de control. Y eso al final pues es tratar de tener, digamos, un dashboard de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo es nuestro modelo de pandemia? Nuestro modelamiento. El primer modelamiento y la gran diferencia con una buena cantidad de modelos de simulación es el poder dividir el espacio y conocerlo como es. O sea, el espacio Bogotá, en el caso de Bogotá específicamente, pues Bogotá, esta parte de Bogotá es una parte con pocos recursos económicos, con una alta densidad en las viviendas. Sí, y acá pues tenemos gente con mucho más recursos económicos, con menos densidad en las viviendas. No es lo mismo el efecto en la pandemia de un confinamiento sobre el área de Usaquén que un confinamiento sobre el área de Ciudad Bolívar, o de Usme, o de toda esta parte, y lo que sigue los otros municipios que están conurbados completamente con Bogotá. No es lo mismo, ¿por qué? Porque a lo mejor acá una política de confinamiento me aumenta la probabilidad de muertos,
¿sí? Porque pues, están manteniendo la gente más confinada y por eso no nos debemos sorprender de que en una casa se enfermaron 10, presumiblemente los 10 viven en el mismo cuarto, en tanto que acá hay gente que, mire, el confinamiento o sin confinamiento, su riesgo es muy bajo por razones de la cercanía. Entonces, lo primero es poder mirar ese mundo detalladamente. Eso no es lo estándar, eso no es lo que se hace, y esto se podría pues escalar a tener una visión mucho más detallada a nivel de barrios, a nivel de bloques, si se quiere. Eso es lo que llamaríamos toma de decisiones de alta precisión, el poder decir, mire, esto es así, y hoy en día la potencia computacional lo permite, o sea, poder ver átomos muy pequeños, y también, pues a nivel ya país, pues estos serían los departamentos de cualquier país o provincias o comunidades de los diferentes países. Entonces, pues el modelo matemático va a tener un conjunto de elementos, no los vamos a analizar acá ya con detalle, pero estos son todos los índices que vamos a utilizar. Hemos integrado dos modelamientos, el modelamiento de la salud con un modelamiento de la región, porque es que la epidemia se da sobre una región. La epidemia no se da en una empresa o puntual, o no, se ve sobre una sociedad, sobre una región, y por lo tanto, pues estos ya son los símbolos que vamos a utilizar básicamente. La otra parte que es importante mirar es la caracterización socioeconómica, sociodemográfica de la población. Se ha encontrado, se sabe clara, esto se tiene muy claro, de que la epidemia afecta más a los más viejos, a los de mayor edad, los que somos adultos mayores, ¿sí? Y la epidemia afecta menos a otras poblaciones, ¿sí? También es diferente en los altos y los bajos ingresos, y es diferente en los diferentes factores étnicos, ¿sí? Entonces, esto ¿por qué tiene que ser espacial la mirada de toda la planificación? Porque pues eso es lo que hace diferente la ciudad. Tenemos ciudades y hay ciudades que están mezcladas, ¿sí? Donde hay barrios económicamente pudientes y económicamente no pudientes mezclados, y una ciudad como Bogotá que casi que es un termómetro a lo largo del eje norte-sur. Entonces son diferentes todo lo que va a pasar. Entonces eso nos implica que lo primero es poder caracterizar ese espacio por lo que llamamos segmentos sociodemográficos, para poder decir, ok, bueno, mire, yo tengo un segmento que son la gente de altos ingresos, entre mayores, ¿sí? Menos de 5 años, los niños de origen negro, ¿sí? De raza negra, y aquí tengo los blancos y puedo tener los morenos, los latinos, y esto ¿por qué? Porque se ha encontrado de que aparentemente pues también la raza influye en la comportación con respecto al virus. Es un problema simplemente físico, así como de determinadas razas son más hábiles para correr más rápido que otros, pues mire, son un poco de razón. Entonces acá diríamos que tenemos que tener los segmentos sociodemográficos, que hay que ubicarlos en esta especie. Esto no es estándar de los modelos de simulación. Eso no es estándar. Los modelos de simulación de epidemias se hacen sobre una población homogénea, que no es homogénea, ¿sí? En una región que también se asume homogénea, que tampoco es homogénea. Entonces ya tenemos que estamos utilizando un esquema, lo que llamamos un esquema bottom-up, es el esquema que proponemos, versus un esquema top-down, que es, mire, yo me imagino Bogotá, tomo los promedios de Bogotá o tomo los promedios de Colombia o los del mundo, y después desagrego con algunas reglas de desagregación, en muchos casos distorsionantes totalmente del problema de lo que se está haciendo. Entonces, cuando se entra, ya entrando a mirar cómo se ven, cómo son los modelos, lo que vamos a mirar ahora van a ser cómo son los modelos de la epidemia. Y en esa parte, pues los modelos de simulación, de optimización que estamos haciendo, pues cuando nada más miran la epidemia, son equivalentes a un modelo de simulación. Pueden hacer la simulación de lo que están haciendo. Lo que tenemos acá, lo que yo he puesto acá, esto realmente, este webinar sirve para muchas personas que quieran leer los documentos, que son todos públicos, ¿sí? Para aclarar algunos conceptos que ya están escritos. Digamos que acá estamos poniendo el modelo típico que utilizan los epidemiólogos y los médicos
en los modelos de epidemia. Ese es, digamos que es el símbolo que utilizamos en el modelo, y este es el símbolo que nosotros vamos a utilizar en nuestro sistema de información. Nosotros vamos a mirar, vamos a ir avanzando poco a poco en meter lo que hay que considerar en este modelamiento. Entonces, primero que todo, acá tenemos un estado, ¿sí? Cuando vamos a un estado, acá este es un modelo, el modelo básico, el modelo SIR, ¿sí? Que es susceptible, infectado, recuperado. Tiene 3 estados azules oscuros, ¿sí? Que es susceptible, somos todos, el primer día de la epidemia todos somos susceptibles hasta que una persona genera el desequilibrio. Si no aparece nunca esa persona, esto se mantiene en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí los susceptibles, de los susceptibles paso a estar infectado, ¿sí? Entonces hay una tasa en la cual yo me infecto, y por otro lado, pues después de que me infecto tengo 2 salidas: o me muero, ¿sí? Que son los muertos directos de la epidemia, cuando no estoy considerando la parte de capacidad, o me recupero y vuelvo a seguir mi vida normal, con una característica que es muy importante: es que en la medida que ya todo el mundo está recuperado, pues ya no hay más epidemia, porque se supone que ya hay anticuerpos suficientes para evitar hay una autovacunación, llamémoslo así. Porque la primera hipótesis es que no tenemos vacunación ni tenemos antivirales en el mercado de productos farmacéuticos. Entonces, cuando hablamos de los estados, son estos estados que diferencian cómo son los diferentes modelos de la epidemia, ¿sí? Eso los vamos a mirar. Acá se han creado otros estados, porque el modelo SIR es S de susceptible, I de infectado y R de recuperado, pero hay otros estados que pueden ser muy importantes, que es la gente que viene del exterior, ¿sí? Pueden ser muy importantes, pues ha llegado más gente al país que la que se ha muerto, entonces definitivamente esto es significativo. Comparado con los otros niveles. También han nacido cerca de 70.000 niños durante toda la época de la epidemia, es significativo, ¿sí? Y entonces alguien lo puede tener en cuenta. Normalmente no, el valor de estos son ceros y esto no existe. Por otro lado, aquí tengo las muertes naturales, que es de lo que se muere la gente y de todos modos se muere. Y las muertes por la epidemia es porque yo legalmente llegué al estado y me enfermé. Y no me puedo recuperar porque soy una persona adulto mayor y con vulnerabilidades, entonces me muero. Eso se ha representado con 3 ecuaciones básicas. Susceptible, son ecuaciones diferenciales ordinarias normales en las cuales me está diciendo cómo se relacionan los estados, y estas son las 3 ecuaciones del modelo SIR, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de resolver, se hace en Excel, se consiguen muchos modelos en la web libres, ¿sí? Porque resolver ese tipo de ecuaciones es muy sencillo. Eso es una prueba superada. Ahorita vamos a ver dónde se nos complica la vida. Entonces, donde se nos comienza a complicar la vida es que aquí yo tengo, primero que todo, estados independientes de la región y del segmento sociodemográfico. Y realmente los estados deben tener un subíndice que digan RG, que es lo que es el índice que utilizamos para la región, y SS, el segmento sociodemográfico. Entonces, la región segmento es realmente lo que yo tengo, y como modelo, pues simplemente tiene que tener un balance. En alguna parte debemos tener ecuaciones que me están diciendo que en el próximo periodo T, ¿sí? Pues va a haber tanta gente aquí como la que había al comienzo, menos la que salió, que es el decremento, más la que llegó, que es el incremento. Y esta es una ecuación de balance que se requiere tener. Digamos, eso ya lo podemos sacar de ahí. Luego, algo que no voy a analizar, porque nos vamos a focalizar en la parte algebraica, hay un conjunto de parámetros que me define el modelo SIR. Son estos modelitos, son estos parámetros que aparecen acá, que me están definiendo las ratas de transferencia que van a ver, y que básicamente que se miden muchos en días en que dura la persona en cada estado. O sea, antes de ir al siguiente son tasas dependientes de dónde voy. Yo me puedo tardar 10 días en recuperarme, pero un día en morirme, es diferente. Entonces estas son,
son diferentes y esto a la larga me está midiendo, también lo puedo convertir en probabilidades. Y hay modelamientos que se hacen con base en modelos markovianos. Nosotros desechamos eso porque es muy complicado calcular las probabilidades y decidimos no hacerlo. Entonces, estos son los parámetros estándar. Lo que llamamos estándar fue que encontramos que la mayoría de los papers pues lo llaman así. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones básicas del modelo CIR, que es el que estamos mirando, con 3 ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se pueden manejar estas ecuaciones? O se manejan por población, o se manejan por población, o se manejan por fracción. Nosotros decidimos ahí las 2 mezclas, decidimos manejarlas por fracción. Parece más fácil por fracción de la población que está en cada estado. O sea que yo, cuando quiero saber cuántos habitantes están en cada estado, pues tengo que multiplicar por la población. Entonces ahí tenemos que es una forma de resolverlo. Estas ecuaciones pues hay que comenzar a ajustar en la medida que vamos a hacer variaciones del modelo básico, o sea, nuestro modelo originalmente tiene 3 estados, pero acá les vamos a meter unos, porque es que esto lo necesitamos contabilizar para los muertos, para los recursos que se están consumiendo, porque todos están consumiendo recursos, y luego veremos por qué es necesario expandir esa descripción a incorporar al menos 3 estados adicionales, que es lo que hacemos con el modelo CIR. Entonces ya ahí tenemos unas ecuaciones adicionales. Estas ecuaciones diferenciales, si el delta T es muy pequeño y las unidades de las ratas de transferencia, las tasas de transferencia, coinciden, pues yo lo puedo poner de T a T más 1. O sea, y normalmente esas tasas de tiempo de vida en un estado o tasas de transferencia, pues están dadas en días, ¿sí? Tantos pacientes por día o tantos días en un estado, como se quiera ver, cuánto es el tiempo que dura, está dado en días. Es importante que entonces un modelo de estos pues se hace de la unidad básica normal, tiende a ser un día, por ejemplo, pero si lo queremos correr por semana o por meses, ya sí nos tenemos que poner en problemas de modelos de ecuaciones diferenciales de que me salga estable, porque a la larga lo que estamos metiendo es dentro del modelo de optimización un modelo de diferencias finitas, donde si tienen ciertos problemas de estabilidad para poderse resolver dependiendo del estado, y yo tengo que hacer las integraciones, puesto que si quiero cambiar el delta T de un día a un mes, pues no es tan fácil como multiplicar por 30, ya no me va a dar coherente y tengo que tener cuidado en eso. Por ahora hemos decidido que vamos a correr los modelos a nivel de día, es algo factible, definitivamente, independiente de lo grandes, si se tiene el recurso computacional apropiado. Y suponemos que para salvar la vida humana, pues tienes el recurso computacional apropiado. Entonces, lo primero es eso. Otra parte que es importante es la parte regional. Entonces, acá aparecen unas ecuaciones que hay que sustituir, que son, yo tengo acá los recuperados en la región y en un estado. Y eso me determina, pues todo, esos vienen de los infectados que están en una región, en un estado, menos los que estaban ahí y se murieron, porque esta es la tasa de muerte. El que está recuperado, pues aumenta los recuperados en la medida que los infectados se curan y disminuyen los recuperados cuando estos se mueren, y yo los puedo caracterizar simplemente por RG y SS, que son digamos, el átomo que estamos manejando. Sin embargo, en el proceso de contaminación sí hay unas diferencias importantes. Es que, si bien podemos tener la epidemia caracterizada por regiones y segmentos sociodemográficos, ¿sí? Y todo eso es válido, pero realmente yo no tengo epidemias en paralelo. Yo tengo epidemias que están relacionadas entre ellas principalmente en la contaminación, en la infección, ¿sí? No podemos decir que los ricos se infectan con ricos y que los pobres se infectan con pobres y los blancos con blancos, y ni los hombres con hombres y las mujeres con mujeres. No, toda una masa de susceptibles infecta a una masa de infectados que son de diferente, donde los que están infectando, los susceptibles infectados, pues pueden ser de cualquier parte y que se pueden haber contagiado por cualquiera de cualquier segmento. Entonces toca meter unas ecuaciones agregadas
que nos pueden llegar a producir no degeneración en el problema matemático. ¿Por qué? Porque me quedan algunas ecuaciones de demás cuando yo hago estas integraciones y realmente estas diferenciales, ¿sí?, no están definidas. Las define el modelo y las define el modelo de acuerdo. ¿Qué han brindado información acerca de peso publicitaria? ¿Tiene algún producto de inversión en el sistema financiero? ¿Me apagas, Alejandro? Bien, ok. Entonces, acá tenemos pues, las ecuaciones definitivamente del modelo de ecuaciones diferenciales. Ese modelo, entonces, ya tenemos un modelo de ecuaciones diferenciales, después pondré las ecuaciones algebraicas correspondientes. Ahora vamos a convertir el problema del modelo. Hasta aquí yo lo que tengo es un modelo que puede simular y que tendría una degeneración acá en que hay múltiples soluciones, lo cual puede ser muy serio desde el punto de vista de problemas éticos y morales, pues porque depende cómo sea la función objetiva del modelo, él puede definir en las holguras que tenga, los grados de libertad que tenga, enfermar a los ricos o enfermar a los pobres, o enfermar a los viejos o no enfermarlos, dependiendo de lo que yo esté buscando. ¿Sí? Es posible que la política sea, mire, los personas de edad las vamos a enfermar al final del periodo. O sea, se van a enfermar y vamos a tratar de que nunca se enfermen. Esa podría ser una meta, entonces, pues, más o menos lo que piensan acá, y entonces los confino de por vida y no se enferman, en teoría. Para volverlo ya a un modelo de optimización, entonces entran dos partes que hay que meter fundamentalmente. El problema de la capacidad restringida que me va a cambiar la red y el problema de las políticas de control. Sí, el problema de la capacidad restringida, ¿qué es lo que aparece? Este es el modelo básico de ecuaciones que yo tengo, diferenciales que las puedo volver y las vamos a mirar rápidamente como unas ecuaciones algebraicas. Pero cuando lo voy a poner, cuando me pongo a analizarlo y le meto la capacidad, lo que realmente ocurre es que hay una intervención. La red cambió, aparecieron unos nuevos estados. Estos nuevos estados los vamos a llamar U, son parecidos, y es básicamente, se ha puesto acá al lado de infectados porque son la gente infectada no atendida. ¿Sí? La gente infectada no atendida. Entonces, esta gente infectada, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere decir? Mientras yo tenga capacidad de infinito, que es lo que está asumiendo este modelo, no aparece en estos estados porque tienen ceros. ¿Sí? Porque la gente, se supone eso es simplemente una evolución sin la realidad, porque la realidad es que usted tiene capacidad restringida. Entonces ahora cuando yo voy a salir para la clínica, llego acá al hospital y me ponen en lista de espera y me muero en la lista de espera, porque realmente nunca llegué a estar, digamos que este infectado es infectado bien atendido y este infectado es un infectado no atendido. Lo que va a cambiar con este infectado, ¿sí?, es que ese infectado pues cambia, le aparece la posibilidad de llegar a un estado, ¿sí?, diferente por razones de capacidad, porque si yo pongo la capacidad en infinito, ninguno llega a este CD, pero si la capacidad es finita, entonces llegan a este CD y realmente este sí es el problema del gobierno, es cómo gestiono esta gente, puesto que la de ED no es gestionable. Se van a morir. Lo máximo que puedo hacer es decidir que se mueren en el tiempo igual a infinito. ¿Sí? Entonces los confino, es parte de la estrategia. Los mantengo confinados y eso no mueren porque tienen alta probabilidad de morirse, entonces es una forma de gestionarlo. Aquí quizás me hace falta una línea, o no quizás hace falta una conexión, es que esta persona lo que cambia son las probabilidades o cambian los tiempos de duración, porque ahora como no fue atendido, no estamos, acá aparece que todos se van a morir, pero realmente lo que pasa es que aumenta la tasa de muertos y disminuye la tasa de recuperados. Eso es lo que va a ocurrir. Y entonces esta fue la forma como encontramos cómo modelarlo. Eso se va a poner a través de unas ecuaciones que me permiten a mí controlar el exceso, el excedente, básicamente el excedente en la región, lo que trata de exceder la capacidad, pues me la tiene que mandar a Ivo
Ahí también tenemos problemas cuando se ponga el modelo, es que mire, que depende de lo que usted le diga al modelo, el modelo va a decidir a quiénes manda IU, porque, y eso es igual que la realidad, o sea, la realidad es así, o sea, podemos verla muy cruda, pero mire, el médico le toca decidir a quién atiende. Hay un ancianito y hay un niñito y hay una persona joven y tienen razones para salvar a los tres. Creo que las menores razones para salvar al viejito. Esa es la teoría. ¿Y por qué? Bueno, porque ya vivió. Sí, por lo menos ya vivió. Entonces, pues eso es algo que no se lo vamos a poder evitar porque es que la realidad es así. Cuando comienzan a haber excedentes, de necesidades por arriba de la capacidad, entonces acá hay múltiples soluciones y acá el modelo tiene que definir a quién atiende o a quién no atiende. Esa es la realidad y es coherente totalmente. Y eso lo vamos a poder representar con un conjunto típico de ecuaciones típicas de optimización, de ecuaciones algebraicas de un modelo de optimización. Eso nos lleva a que hemos dividido, o sea, a que realmente para hacer todo este modelamiento, ¿sí? Lo que se ha hecho es considerar dos tipos de recursos, ¿sí? Acá está, unos recursos vitales y unos recursos no vitales que nos generan dos estados adicionales que son los infectados no usados, no, sino no atendidos, está mal, no atendidos, ¿sí? Y lo que vamos a llamar los muertes colaterales a la epidemia para ponerlas, no ponérselas debidas a la gestión. Pero realmente acá es cuando comienzan a aumentar los muertos por no tener capacidad, ¿sí? Entonces acá, y como decimos, si ese es el objetivo, minimizar los muertos, pues él puede, no sé exactamente que haga un modelo de optimización, pero sí, habría que mirar los detalles, pero sí va a tomar las mismas decisiones que le toca tomar a un médico. Mire, ¿a quién atiende? Hay un solo respirador, y ¿a quién atiende? ¿Sí? O que van a hacer, también le toca decidir a las personas. Yo conozco un caso real de una persona que no se dejó quitar el respirador en Francia y no se lo dejó quitar y no se lo quitaron. Porque no había más respiradores y lo iban a turnar y él no dejó. Eso es la vida. Bueno, entonces ahí tenemos esas ecuaciones que nos van a afectar, todas esas ecuaciones nos van a terminar afectando las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque ahora en adelante no tenemos una ecuación diferencial tan pura, sino que nos entra a tener una ecuación. Acá lo que estamos haciendo es que toda la transferencia que yo iba a hacer, la tengo que dividir en dos transferencias, la transferencia que va a ser atendida y la que no va a ser atendida, ¿sí? Es básicamente esta que son los que estamos llamando acá en esta parte de la sumatoria, estas son los estados alternativos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estados alternativos, el estado alternativo ahí es el estado alternativo IU y surge del susceptible y acá se va y aquí salen 100 y si aquí caben 50 pues hay 50 que van para acá. Y eso es lo que hacen esas ecuaciones y nos permiten manejar entonces ya toda la parte de la excedencia, de demanda sobre la capacidad. Entonces ahora viene que eso hay que convertir esas ecuaciones en ecuaciones diferenciales. Estas son las hipótesis generales y eso sí ya sí se nos vuelve una buena, pues en la medida que tengo más ecuaciones, más intervenciones, tengo que definir la parte regional, tengo que definir la parte no atendida, ¿sí? Todo esto lo que tiene que estar en el modelo matemático, entonces pues me surgen bastantes ecuaciones. En este caso, el total de ecuaciones son 7 más 6, 13 ecuaciones, que son las que me representan, las que originalmente eran 3 ecuaciones, pero que no tienen en cuenta ni la región, ni los segmentos, ni el manejo de la capacidad. Y eso se nos convierte en 13 ecuaciones y otro poco de parámetros detallados que me van a permitir a mí ahora tener unas ecuaciones que están orientadas a manejar la parte regional, otras ecuaciones que manejan la parte regional y la del segmento, ¿sí? Y las ecuaciones que vimos previamente, que son estas, que son las que manejan realmente el excedente de capacidad. El excedente de capacidad, este es el que me lo maneja acá. Entonces, de esa forma ya tenemos un modelo que es capaz de entrar a gestionar la pandemia. ¿Por qué? Porque puede relacionar un recurso vital,
que es pueden ser los respiradores, las UCIs, los médicos, lo que sea vital, y por otro lado puede relacionarlo con los estados de la pandemia y cómo está distribuyendo las personas. Acá hay grados de libertad para moverse que nos van a dar las políticas de control, ¿sí? Entonces, lo siguiente que se hizo es, bueno, se extiende este modelo para el segundo modelo más famoso, ¿sí? Que es el modelo SEIR. Y es simplemente un modelo igual al CIR, que tenía 3 estados, y acá me incorpora un cuarto estado, que es gente expuesta. Gente expuesta ya técnicamente es gente ya infectada, pero en periodo de incubación. Ya está infectada, o sea, el expuesto y el infectado, pues como yo entiendo los modelos, mire, ya está infectado, ya no hay nada que hacer. Pero lo que ocurre es que su manifestación se demora 12 días y esos 12 días, en un proceso rápido que se está modelando por días, pues entonces sí me altera todo lo que está pasando. ¿Eso en qué se traduce? En que tengo unas ecuaciones diferenciales diferentes, ¿sí? Antes teníamos 3 ecuaciones diferenciales, ahora tenemos 4 ecuaciones diferenciales, una por cada estado básico. Y entonces ahora vamos a hacer, si yo quiero montar el modelo SEIR, tengo que hacer exactamente lo mismo que el modelo SIR. Con una adición de que me van a aparecer estas ecuaciones y de que no son exactamente iguales, por lo tanto voy a tener que tener algunos cuidados para poder representar el modelo SEIR. Es importante que acá a nivel de la praxis, de poder volver esto, pues en el artículo aparecen por lo menos 6 estructuras de ecuaciones diferentes para el modelo SEIR. Y eso es porque paramos ahí. O sea, porque encuentras las investigaciones, entonces uno hace el SEIR-A, el otro hace el SEIR-A, otro hace y van cambiando las hipótesis de los parámetros que yo tengo acá y de algunos detalles de este proceso. En general, mi opinión es que todos los modelos de epidemia se representan como el modelo SIR, pero yo comienzo a dividir el estado de los infectados, que es lo que vamos a ver que posteriormente vamos a hacer en el modelo de Bogotá, que es un modelo originalmente SIR, pero que comienza a dividir los estados para tener una mejor visión del sistema. Nuevamente entonces al modelo SEIR, cuando lo quiero meter la capacidad, pues tengo que meterle los estados adicionales, con la diferencia de que estos estados adicionales pues no salen de aquí, sino que salen de acá. ¿Sí? No estoy saliendo del susceptible, porque el susceptible antes del primer nivel de infección es el que está incubando, y en este momento, pues en nuestra opinión, no tiene demanda de recurso vital, ¿sí? Entonces él llega acá, todos llegan acá, y acá es cuando viene el problema, cuando yo ya quiero entrar por a la fracción que entra o a servicios que pueden no ser atendidas. El proceso va a ser igual, tenemos otros parámetros biológicos diferentes, porque son lo que hemos hecho, y vamos a mirar y vamos a ver poco a poco, es que se han ido aumentando la cantidad de parámetros en la medida que yo voy metiendo un modelo más complicado. Voy a tener que hacer exactamente lo mismo, estoy metiendo las ecuaciones, y tengo las ecuaciones regionales, tengo que tener las ecuaciones por segmento región, y tengo un nuevo modelo con más ecuaciones diferenciales que se debe reflejar al final en el mismo montaje, con los mismos problemas de indefinición, ¿sí? Acá hay cosas que pueden tener múltiples definiciones porque la parte regional le da unas holguras que van a generar que él pueda tener, que haya cierta influencia del modelo en qué es lo que está haciendo, a quién decidió enfermar o a quién decidió no enfermar. Quizás acá hay un comentario que es importante hacer. Entre más detallado hago el modelo matemático, más parámetros requiero, más ecuaciones requiero, y si usted no está dominando el proceso, eso no es una garantía de que lo está haciendo mejor. Sí, o sea, ya eso lo vemos en estadística, es muy fácil. Yo le comienzo a meter parámetros a un modelo y hasta que lo ajusto a un R cuadrado igual a 1, pero eso no significa nada. Sí, y aquí puede ocurrir lo mismo, porque acá lo único que vamos a hacer es que aumentamos más y más modelos, tenemos que tener más y más formas de procesar la información.
Aquí están las 3 ecuaciones adicionales que surgen. Como les decía, pues si tengo más ecuaciones allá, de alguna forma se refleja esto en el modelo, no es tan sencillo como para que sean todas genéricas, y entonces aparecen 3 ecuaciones que son lo que me están describiendo cada una de las ecuaciones diferenciales que estoy utilizando allá. Finalmente, en la parte de modelos epidemiológicos, digamos que nosotros concebimos que el modelo SIR y el modelo SAIL son los 2 modelos básicos y fueron los que se ponen en la parte 2 del análisis. Esos están en ese paper. Pero en la parte, en el caso de Bogotá, este es el modelo utilizado por Bogotá. El modelo utilizado por Bogotá se llama CI3RD. Este 3 no, bueno, acá hay un poco de confusión, no hemos podido, más o menos hemos podido clarificar la parte de las fuentes originales, pero en definitiva lo que ellos han hecho acá es extender el tamaño de la cantidad de estados de infección, porque aquí yo tengo infectado en incubación, infectado moderado o asintomático, eso es como lo tienen acá, infectado en incubación, infectado asintomático, moderado, severo, crítico. Y se supone que la gente se muere acá. No se muere acá, no se muere acá, sino que sigue esta cadena, ¿sí? Y que se muere acá. Sin embargo, a partir de acá sí fue lo que nosotros concluimos, que comienza a exigir recursos, Cuando él pasa del estado moderado al estado ya severo y crítico, es cuando él puede encontrar problemas. Aquí vengo a dar realmente este IU2 es el que complementa a este I2 y este IU3 es el que sub3 es el que complementa a este I3. ¿Sí? Pues estos son los que cierran y lo que tengo son la misma estructura, ¿sí? Sino más desagregada. Como decía, la desagregación es bueno y es malo. Es bueno si yo tengo buena capacidad de generar realmente la diferencia entre todo lo que voy a hacer, porque a la larga todo lo que hemos hecho es tomar el modelo y en general en todo lo que yo he leído, pues yo concluiría eso. Mire, el modelo general es un modelo que tiene múltiples estados de infección. En Bogotá entonces se hicieron estos niveles de infección y lo simularon. Lo que nosotros vamos a hacer en el próximo webinar y en el informe es que vamos a comparar lo que hizo la alcaldía con lo que se hubiera podido hacer con los modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, y hasta ahí tenemos, digamos, el modelo de la epidemia. Y de una parte logística que es poder controlar la epidemia y dar los números que se derivan, ¿sí? Dar los números que se derivan de la capacidad instalada. O sea, ya tener un modelo más realista porque tiene en cuenta capacidad, tiene región, tiene segmentos, ¿sí? Y tendría cierto grado de optimización dependiendo de las políticas que yo vaya a tener. La otra parte que hay que meterle al modelamiento es el problema de las políticas de control, porque es que ese es el arte realmente. Entonces, la parte de las políticas de control, nosotros, bueno, acá me regreso, hemos encontrado tres alternativas, porque hay mucho. Eso también tiene que ser una parte muy flexible del modelamiento, es que mire, cada gobierno va a crear lo que le parece que debe hacer. O sea, yo tengo, entonces, en general, las políticas de control están relacionadas con, ¿sí? Con la mitigación, el confinamiento y otra política que encontramos que no la vimos tan clara, pero que nos enteramos que ha ocurrido ya y que hay que tener en cuenta cómo se va a manejar, son el problema de las otras epidemias, de las otras enfermedades, de las enfermedades diferentes a la epidemia, porque ya encontramos, ya sí se oye en las noticias que decidieron no atender a tal tipo de pacientes. Hay otros sistemas, hay otros gobiernos, creo que el caso mexicano, en el cual simplemente lo que dijo es todo el sistema de salud público, allá está mucho más fuerte el sistema de salud del Estado, es más grande, entonces va a atender el coronavirus y el resto de personas se van y que lo atiendan como puedan en los privados y nosotros pagamos.
Eso es más o menos lo que yo entendí, puede estar equivocado. Entonces hemos metido que hay otro factor que es cómo manejo las otras enfermedades, porque las otras enfermedades, cuando yo vengo acá a hacer las cuentas, yo también tengo un proceso similar al de la epidemia en las otras enfermedades. No tan detallado, no es el objetivo del modelo inicial, digamos, de la primera preocupación, pero sí es lo que termina ocurriendo, y eso sí ya lo sabemos, sí, con grupos que estamos trabajando y que estamos avanzando, y no, digamos, en los modelos post-epidemia, entre comillas, post. Entonces mire, yo para una enfermedad, pues tengo lo mismo. Yo puedo tener una persona que se enferma y puede enfermarse críticamente o puede enfermarse moderadamente. Si se enferma moderadamente, entonces la persona se va a quedar un tiempo, ¿sí? Se enfermó moderadamente, entonces él puede ir, ¿sí? Puede recuperarse, depende de dónde vino, porque es que si él es susceptible, sigue siendo susceptible, porque es susceptible con respecto a la epidemia, o sea, que se va algún día a enfermar de esa epidemia de todos modos, y si se enfermó desde los recuperados, pues también ahí no lo podemos contar mal, él regresa a los recuperados. Por eso tenemos esta división acá. Sin embargo, estos acá vienen, son atendidos y pasan a una cola de ser atendidos inmediatamente. Si son atendidos inmediatamente entran, o sea, siguieron enfermos, entonces pasaron a la cola, y si en la cola no fueron atendidos en un tiempo límite, entonces pasan a otro nivel de cola, en el cual si no son atendidos en un tiempo límite, mueren por razones diferentes a la epidemia. Murieron porque no los están atendiendo. La persona tenía, sí, una úlcera sangrante y no lo operaron hasta que se murió. Entonces, sí, porque no tenían UCI, porque la prohibieron, porque quería mantenerse, por las miles de razones que vemos, cómo se maneja el recurso. Entonces, hay otra cosa que no tienen en cuenta los modelos típicos de pandemia, mire qué pasa con las otras enfermedades, porque es que las otras enfermedades siguen contando. Estos muertos que tenemos acá, ¿sí? Los DD, que son los que se mueren por esa enfermedad, no cuentan. Eso no cuenta, pues el señor se iba a morir el señor se iba a morir del corazón y se murió del corazón, eso no cuenta. Pero el señor no se iba a morir del corazón, pero no lo pude atender, lo puse en una cola y se murió del corazón. Entonces ahora eso pasa a ser, son muertes colaterales a la enfermedad por razón de la gestión. El total de los muertos colaterales van a ser los de la epidemia y los de la gestión, y ese debería ser, en mi opinión, pues parte de la función objetiva del modelo matemático. Son los XD más los PD, más los CD. Son todos los colaterales, no importa la razón por la cual murió. Ya, sino simplemente acá estoy aumentando la cantidad de muertos, y entonces, por no atenderlos, se decidió meter un modelo de control de las enfermedades, ese está, y simplemente pues las enfermedades, cada enfermedad, ¿sí? Cada enfermedad pues tiene una patología diferente, y cada región es diferente, y bueno, hay que tenerla en cuenta cómo la llevo yo al modelo. Eso implica que realmente lo que hemos hecho es también poner un sistema de ecuaciones diferenciales para los estados de la enfermedad. Los estados de la enfermedad pues también tienen un conjunto de ecuaciones, un conjunto de ecuaciones diferenciales en las cuales yo tengo los mismos estados: susceptible, está enfermo y está recuperado, ¿sí? Básicamente, aquí la P es que esta es una parte parcial de toda la ecuación, no se ha puesto ahí. Entonces, eso se me va a convertir también en ecuaciones de balance de la población, porque tengo que mantener la población, pues la misma población la tengo que hacer balance. El que se enfermó, pues entonces tengo aquí cuentas sobre cada estado de la enfermedad en cada región, en cada segmento. Puede que haya regiones en las cuales el dengue es mucho más preocupante que el coronavirus, porque hay más gente ahí sufriendo de dengue que de coronavirus. Entonces, mire, yo tengo que mantener estas ecuaciones, que son las ecuaciones de balance de cada enfermedad. Esto también tengo que mantener las mismas ecuaciones de cuando excedo la capacidad, porque el problema es que me voy a exceder la capacidad.
Bien, entonces tengo que tener unas ecuaciones que son las de consumo de recursos que suman sobre los estados de la epidemia y sobre los estados de las diferentes enfermedades. Todas estas son los recursos que yo requiero. Yo no puedo decir que yo solo requiero recursos para el coronavirus, sino que requiero para todas las enfermedades que yo debo tener en la mira en mi región fundamentalmente. ¿Sí? Esa es una parte importante. La otra parte que se hace que es la parte que también tiene que ver con la parte de logística, está la parte de la expansión. O sea, de qué es lo que se trata de hacer, lo que se mostraba inicialmente. Una de las alternativas y de las estrategias de controlar la epidemia es la gestión logística de los recursos. Yo puedo convertir, ¿sí? Fíjense, nosotros creo que hemos convertido, y en Madrid por lo menos, pues, eso era noticia bien pública, que el Palacio de Exposiciones, llamémoslo así, pues estaba convertido en hospital. El problema del no sincronismo es mantenerlo convertido en hospital por 6 meses cuando se iba a requerir por 3 o por 2. Eso es algo que se debe tener en cuenta, porque a la larga también el dinero es algo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces lo que se ha hecho es dar la posibilidad de expansiones de algunos recursos vitales. Esos recursos pueden ser regionales, pueden aplicar sobre todo el territorio. O sea, yo puedo decir, y acá viene ya un poco de conocimiento ya de la logística de la logística hospitalaria, bien con detalle, y les da lo mismo todos los cuartos, todos los UCIs en Bogotá son iguales, teniendo en cuenta que Bogotá pues no es tan grande como Ciudad de México, que tiene 70 por 70 kilómetros, sí, más o menos, para toda su extensión, pero tiene menos, pero también es un viaje larguísimo ir del norte al sur. Entonces, ¿dónde los voy a ubicar? Si son de ubicación regional o si son de ubicación global, y cómo tengo que llevarla, o si son relocalizables. Yo podría tener que con los respiradores voy corriendo de un lado para el otro. Yo no sé si eso es válido, si es viable o no, eso depende de la política, básicamente. Entonces, acá tenemos, con esto hemos presentado el problema del manejo de los recursos y su vínculo con la simulación de la epidemia y su vínculo con la gestión de los recursos en la parte de poderlos o no, cómo los gestiono. Sí, es un problema, como lo vemos, es un problema de ingeniería, no es un problema médico, es un problema de gestión, de administración, de ciencias de la administración fundamentalmente, y de ingeniería de gestión. Bien, el problema de la otra parte final es cómo se mete la parte de las políticas de control. Entonces acá, esto era lo que me anticipé. Entonces las políticas de control las hemos clasificado por ahora para el modelo base. A cualquiera se pueden meter más cosas, pero lo que hemos querido poner como referencia es fundamentalmente, una son las políticas de confinamiento, encerrar a la gente, esa es una política. La de mitigación, esa es otra política. Entonces la gran diferencia entre el confinamiento es mantener la gente encerrada, y es prácticamente una variable 0,1 con una eficacia. O sea, decidió que se encerraban tales personas, sí, y la eficacia es, bueno, es de ese, la decisión es 1, pero la medida debería tener una eficacia, es, bueno, usted mandó que todos los señores no fueran a Corabastos, pero fueron a Corabastos. Entonces, si fue el 50% de los que antes iban, entonces su medida tiene una eficiencia del 50%, que no es que es confinado al 100% porque no se da. Entonces habría que tener esa parte para los confinamientos, y algo puede estar confinado por desde muchos puntos de vista. La otra es la mitigación, que es básicamente como entendemos es medir la prohibición de las aglomeraciones, llamémoslo así, esa es la mitigación. Entonces uno prohíbe partidos de fútbol, ferias, discotecas, universidades, colegios, todo donde se pueda aglomerar gente, y tiene una eficiencia. Ahora lo que estamos tratando es de bajar el factor de cercanía. Y la otra política que encontramos, que no se habla mucho, pero que sí se implementa,
es las políticas de el control de otras enfermedades, la que describía previamente. La describí previamente porque es que es fundamental para el consumo de recursos. Entonces ahora viene cómo vamos a afectar esto. Lo que se hace, lo que hicimos, pues básicamente es, pues hay un conjunto de posibilidades de confinamiento, sí o no. Yo puedo confinar toda la ciudad, entonces tengo una variable que dice que todo el mundo está confinado. Puedo confinar una región, toda una región, ¿sí? Eso lo estamos haciendo acá en Bogotá, están tratando de confinar la zona de Kennedy. Puedo confinar un segmento, eso es lo que queremos hacer con las personas mayores de 70 años, que quieren la vida en su casa, ¿sí? Quiero confinar un estado. Hay algunos que salen confinados por definición, pues si está crítico, pues está crítico, ya ni siquiera, pues no, pues estás muriendo. Entonces no, pero podrían haber, yo confino si tengo la capacidad de detección, porque ese es otro problema que acá no se está tocando, pero yo podría confinar determinados estados, combinaciones de STRG, y ya todas las combinaciones que yo puedo son variables binarias, que tienen unas ecuaciones que se deben satisfacer para poder aplicar los modelos. Las dos ecuaciones básicas es que, pues mire, no tiene sentido que en un mismo sitio haya más de una confinación. O sea, yo no puedo, pues si confino todo el país, pues automáticamente la región de Kennedy, el barrio Kennedy, la localidad de Kennedy, pues quedó confinada, entonces esa no tiene, le está aplicando es la de todo el país. Entonces son unas condiciones que se deben cumplir de lógica, y otra es que yo aplico con respecto a estas políticas, o confino, o mitigo, o no hago nada. Son las tres cosas que yo puedo hacer y yo tengo que definir, y el modelo pues va a encontrar. Las otras, las de políticas de control sobre las enfermedades, pues no aplican a la población, aplican a los hospitales y aplican a la capacidad instalada. Este modelo pues se ven tiene tres formas de implementarse las políticas, porque realmente lo que me hace la política de control principalmente me está cambiando la tasa de difusión. Y entonces o trabaja con una o trabaja con otra. Tengo digamos, tres alternativas de modelaje. Una alternativa es poner unas ecuaciones tipo programación cuadrática que nos complican la vida. De todos modos, este es un problema, ahorita hablamos las generalidades de por qué es un problema de alta complejidad matemática, pero yo lo puedo manejar acá como un problema de programación cuadrática, complicado matemáticamente. Lo puedo manejar como un problema de programación disyuntiva, y lo puedo manejar como un problema de programación binaria, utilizando lo que se conoce el método de la gran M. No he puesto las ecuaciones de la gran M acá. Nosotros creemos que vamos a trabajar con el enfoque de programación disyuntiva, que es un enfoque de gran escala y que me permite poner restricciones en la forma de que aplica esta o aplica esta. Y realmente lo que estamos diciendo acá es, hay tres ecuaciones y hay que ver cuáles son de las tres las que yo aplico. Las que siempre aplican es la normal, ¿sí? Pero si usted confina o usted hace cuarentena, aplica la de la cuarentena o aplica la de la mitigación, y lo que cambia son los parámetros del modelo. Lo que me cambian es la ecuación en sí, o sea, no es esa ecuación, sino es otra la ecuación, entonces toca trabajarla de esta forma. La implementación de cómo lo estamos haciendo, pues esto lo que decidimos hacer es, tenemos previamente un modelo de planificación regional. Consideramos que el problema de la planificación de la salud es un problema de planificación regional en su característica, digamos, conceptual. ¿Por qué? Porque ya vimos que el problema ya lo tienen acá, lo tenemos en una ciudad grande, en una área conurbada grande, pues tiene que ver con dónde está la gente, para dónde va la gente, con la economía de la zona. Entonces, lo mejor es de una vez ubicarlo como un problema de planificación regional. Eso nos permite tomar ventaja de un montón de modelamiento que hemos hecho previamente.
y utilizando nuestra metodología con las herramientas que trabajamos para desarrollar modelos, entonces están integrando los dos modelos, el de la gestión con la planificación regional, para poder ver por lo menos esto, lo mínimo que se gana es la visión georreferenciada. Esto es lo que les quería comentar.